a tiempo su examen de la semana pasada, por eso es que yo les había pedido, por favor, que ingresasen a partir de las 7:30, ¿no? Algunos trataron de ingresar un poco antes, por eso no se les permitió el ingreso, ¿ok? ¿Listo? Pero ya estamos solucionando ese problema, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Esta semana hemos iniciado el tema de la ecología política, ¿listo? Y hemos visto que la ecología política es bastante diferente a las teorías sobre ecología y cultura y medio ambiente que nosotros hayamos explorado, que son las teorías clásicas, ¿no? Sobre todo en antropología, ¿ok? Entonces, habíamos visto, ¿listo? Que la ecología política como término, ¿listo? Es relativamente antiguo, ¿no? ¿Ok? Es en los años 30 y tiene factores coyunturales que posibilitan hablar de una ecología política, ¿no? Hemos dicho que el surgimiento de la electrificación, sobre todo en las ciudades y en las ciudades industriales en particular, había generado paralelamente con conflictos como las guerras, ¿listo? El surgimiento de la aparición y uso de electrodomésticos, la globalización, en todos factores, habían permitido que la ecología política comience a tomar vigencia, pero esa vigencia, o este auge, mejor dicho, ya inicia en la década de los 70, ¿listo? Porque en los 70 habíamos visto también que hay una serie de problemas a nivel global que no solo atañen a la vida propia de los individuos, sino también al medio ambiente, ¿ok? Guerras por el petróleo, por ejemplo, contaminación, explotación a gran escala de recursos, el crecimiento poblacional se dispara exponencialmente, ¿ok? Y habíamos visto que en los 70 había una visión muy interesante sobre la ecología política, ¿no? ¿Ok? ¿Listo? Y que esta buscaba tratar de vincular, ¿no? El punto del problema medioambiental como problema político, pero también el debate académico. En los años 80 las cosas eran un poco distintas, ¿recuerdan? Porque ya no solamente está en el plano político y en el plano académico, sino también, ¿listo? Los gobiernos, ¿listo? Comienzan a incluir, ¿listo? Dentro de la toma de conciencia de sus ejercicios, el problema del medio ambiente, pero asimilándolos también desde su campo, que es la política pública. ¿Ok? Ustedes seguramente han llevado cursos de política pública o políticas sociales y comprenden también que las políticas sociales o políticas públicas, ¿listo? Lo que hacen es vincular a los estados con la población, sobre todo a los gobiernos con la población, ¿no? Porque el estado es un concepto mucho más amplio. ¿Ok? Y finalmente habíamos estado viendo que en la década de los 90, ¿ok? Las cosas ya habían cambiado también un poco, ¿no? ¿Ok? Debido al modelo ya imperante, ¿ok? Que es el capitalismo, ¿no? Ya habíamos visto, por ejemplo, el caso de Keynes, ¿no? ¿Ok? Sobre formas alternativas de economía que puedan vincular de manera armónica estos dos elementos. En el siglo XXI, justo ahí nos habíamos quedado, el debate por el medio ambiente es también importante. Habíamos dicho que, listo, si bien en los 90, listo, se establecen el desarrollo humano como enfoque de desarrollo, no es hasta inicios de este siglo en que se incluye una variable adicional que es el medio ambiente, desarrollo y medio ambiente, desarrollo humano y medio ambiente, básicamente, ¿no? ¿Ok? Y ahí nos habíamos quedado, ¿listo? El día de ayer. ¿Listo? Pero, profesor, en los años, a inicios de este siglo, solamente la única propuesta que queda o que se propone es la de la PNUD. No. ¿Listo? Existe un autor que también es sumamente clave, Paul Robbins. Paul Robbins es quizás uno de los autores más importantes en políticas públicas y gestión pública. Pero, ¿qué dice Robbins? ¿Listo? Robbins parte de un problema y dice, bueno, quizás no está mal pensar en términos de política y política pública el medio ambiente. Sin embargo, hay un punto que aún está flaco, dice él, ¿no? Que es el aspecto metodológico. ¿Ok? Para él, este campo, este lado, este aspecto es importante porque es desde ahí donde él va a definir qué es la ecología política.
Para Robbins, la ecología política implica un esfuerzo de investigación, ¿ok? En este esfuerzo de investigación, los intelectuales, los académicos, tienen también injerencia, es decir, intervienen en el problema de los medioambientes, pero su participación es principalmente en documentar, ¿ok? La investigación como documentación, como estrategia documental, ¿ok? ¿Listo? Pero ¿qué van a documentar, profesor, los investigadores? Las distintas formas en cómo se generan alternativas frente a los cambios ambientales, ¿ok? Entonces, este aspecto es interesante, ¿listo? Porque ya plantea, en términos ya mucho más, pongo así, eh, rigurosos, una metodología, perdón, ¿listo? Una metodología para el estudio, ¿ok? De el medio ambiente, ¿ok? Ahora, ¿por qué es importante esta metodología? Porque Robbins reconoce que efectivamente, o sea, habría que ser ciego, sordo y mudo para no reconocer el deterioro ecológico, ¿ok? Pero él va a plantear eso se llama viraje epistemológico, o lo que en términos más vulgares, ¿listo? Le podríamos llamar un paradigma, ¿no? Porque paradigma es distinto, ¿ok? Entonces él va a poner, ¿listo? Un nuevo viraje epistemológico y él va, ¿listo? Entender que no solamente el problema ecológico tiene raíces sociales, ¿listo? Si ustedes miran, por ejemplo, los enfoques anteriores, todos asumen que es básicamente las formas en cómo los individuos, ¿listo? Se establecen, ¿listo? Establecen relaciones con el medio ambiente que genera pues el deterioro, ¿no? La contaminación, la escasez de recursos, ¿no? Él va a decir que el problema ecológico tiene también raíces económicas, ¿ok? ¿Listo? Y es justamente ahí donde la ecología política, ¿listo? Se establece ya como una propuesta teórica y metodológica que pueda integrar, ¿listo? ¿Ok? Alternativas de solución, ¿listo? A esta inadecuada, impropia, incorrecta o fragmentada relación entre el individuo y el medio ambiente, ¿ok? Él básicamente va a proponer que uno de los principales motores, por no decir el principal motor del degradamiento del medio ambiente, pues tiene una raíz en nuestra vida económica, ¿ok? En los modelos que permiten, ¿listo? Que los seres humanos puedan justamente, ¿ok? Afectar, ¿listo? El entorno y toda su relación con el entorno, ¿ok? ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos va a decir Robbins. ¿Listo? Vamos a irnos acá. ¿Listo? Ok. Posteriormente, ¿listo? Va a aparecer un autor que también es sumamente importante, que se llama Marsellesi, ¿listo? Que es también un ecólogo político. Para Marsellesi, ¿ok? La ecología política debe pensarse, ¿listo? No desde una base epistemológica o metodológica, sino por el contrario, como un sistema político global. Ecología política, un sistema político global. ¿Okay? ¿A qué hace referencia Marsellesi con esto? ¿Ok? Él menciona que justamente es el sistema político global y la forma en cómo se concibe este sistema, es decir, la ideología del sistema político global, ¿listo? Que debe ir respondiendo a necesidades históricas concretas. Es decir, los problemas del medio ambiente no son problemas recientes, son problemas que hemos ido, vamos a decir, jalando desde años, décadas atrás. Entonces, con estos aportes de Marsellesi, por ejemplo, se rescata la necesidad de fortalecer a la ecología política no solamente como un enfoque, ¿listo? Como quizás lo ve Robbins, sino también como una ciencia, ¿listo? Pero básicamente lo sitúa no al nivel de ciencia explícita, sino al nivel de disciplina científica que pueda vincular tres variables específicas: lo económico, lo político, ¿no?
y lo ecológico. Entonces, esta visión o esta triple relación, ¿listo? Deben entenderse como sistemas abiertos, ¿ok? Ya hemos visto que es un sistema, ¿no es así? ¿Ok? En ese mismo sentido de sistema, ¿ok? Entonces, deben ser sistemas abiertos, ¿ok? Donde se deben vincular de manera recíproca. Entonces, esto nos conlleva a pensar, justamente, ¿ok? Que la ecología política debería ser un espacio, ¿ok? Que permita la comprensión, el estudio, ¿no? De procesos de apropiación por parte del ser humano por sobre la naturaleza, ¿ok? Pero estos procesos de apropiación, ¿no? Tienen dos características importantes, ¿ok? Porque son apropiaciones tanto materiales como simbólicas. Ahora, una pregunta para ustedes. ¿Cuál sería, por lo menos desde la perspectiva de antropología, la distinción entre lo material y lo simbólico? Señorita Naisha Esmeralda. Sí, profesor. Sí. Sí, señorita. Pregunta. Distinción o diferencia entre lo material y lo simbólico. Lo simbólico sería aquello que el individuo, la importancia que le da el individuo hacia algo, en ese caso podría ser material o podría ser algo ideológico. O sea, lo material está dentro de lo simbólico, Sí, profesor. lo ideológico. Ya. ¿Y lo material qué sería entonces? Ya sería esa creación del ser humano. Ya. Vamos a otro compañero. Goya Natalie Catasi. Buenas noches, profesor. Sí, señorita. Distinción o diferencia entre lo material y lo simbólico, en su Mm, opinión. Ya, lo material yo lo consideraría de alguna otra manera algo tangible que Ujú. se puede tocar, o sea, algo simple. En cambio, lo simbólico es ya aún más complejo, puesto que lo vamos a considerar ya como algo ideológico o algo representativo por ejemplo, una comunidad, algo representativo de la comunidad, que de alguna otra manera van a respetar y va a identificar esa comunidad. Ya. Una más, por favor. Vamos a buscar al señor Andrew Vicente. ¿Sí usa? Señor Andrew, sí. Distinción o diferencia entre lo material y lo simbólico. Comparto casi la misma idea con mi compañera Naisha sobre que lo simbólico también puede ser algo material, ¿no? Pero no cualquier cosa, sino algo ya sagrado. Y lo material ya sería prácticamente algo simple, algo de uso común que puede ser interpretado por cualquier comunidad. Ya. ¿Listo? A ver, cuando Marcellesi insiste en la ecología política, en este sentido, apropiación tanto material como simbólica, en la relación entre el individuo y el medio ambiente, pues claro está, insiste en que lo material es todo aquello que ocupa, ¿listo? Un bien, ¿listo? Un valor de bien, dice, ¿no? ¿Listo? Algo tangible. ¿Ok? ¿Listo? Y asume a lo simbólico, ¿ok? Como todas aquellas, él lo llama básicamente un sentido de pertenencia, ¿ok? Asimilando que este sentido de pertenencia incluye cuestiones como identidad, memoria, representatividad, historia y cultura. Entonces va mucho más allá del ideológico, ¿ok? Miren, haciendo un pequeño paralelo,
reducir lo simbólico a lo ideológico es resumir la cultura solamente a tradiciones. ¿Ok? Entonces, es una limitante operativa y metodológica del concepto, porque no va a permitir explicar cuestiones como, por ejemplo, derechos culturales, ¿ok? Que son también parte, como vamos a ver después, ¿listo? ¿Listo? De la relación individuo-naturaleza. Entonces, Marsellesi nos dice, ¿ok? Que los actores sociales, los individuos, ¿listo? Están involucrados en una relación material y simbólica con el medio ambiente, ¿ok? Y que suele suceder que esta relación es, por lo general, armoniosa o armónica. El problema de la relación, y por eso habla él de apropiación, es cuando se entra en conflictividad con otros actores u otros grupos. ¿Ok? Entonces, esto va a generar un debate muy importante porque nos va a permitir ya a nosotros hablar de conflictos medioambientales o conflictos socioambientales. ¿Ok? Ahora, la relación del individuo con la naturaleza, también insiste Marsellesi, no solo tiene un nivel cultural, como los antropólogos entendemos la cultura, o identitario, tiene también un nivel histórico. ¿Ok? Si ustedes se ponen a pensar sobre el valor simbólico que las comunidades campesinas o las comunidades nativo-amazónicas, listo, tienen sobre sus espacios, es decir, los territorios que habitan, ¿ok? ¿Listo? Van a entender, por ejemplo, ¿listo? Que va mucho más allá de mi propiedad, va mucho más allá de lo material, ¿listo? ¿Ok? Porque en estos espacios se vinculan, interactúan, se relacionan, ¿listo? ¿Listo? Básicamente el quehacer de la cultura, ¿ok? Entonces, Marsellesi apunta que en esta relación, ¿ok? De conflictividad, ¿listo? ¿Ok? Pasamos a niveles de análisis ya distintos. Ya no solo vemos individuo o grupos contra grupos, sino entre individuo, sociedad y Estado. ¿Ok? ¿Listo? Donde este último, es decir, el Estado, juega un rol predominante en la configuración de las relaciones de poder que se pueden ir generando, ¿ok? Entre los individuos y los grupos. ¿Ok? Ahora, una lectura que yo les puedo recomendar sobre el poder son dos. ¿Ok? Una de Michel Foucault. ¿Dónde está? Esta, Estrategias de Poder. Estrategias de Poder es uno de los textos que configura una serie de volúmenes de compilaciones de textos breves de Michel Foucault. ¿Ok? ¿Listo? Este texto y las tecnologías del yo y otros textos afines. Así se llama. Este es el que yo tengo. ¿Ok? Foucault mencionó una cosa bien interesante sobre esto, sobre el poder. ¿Listo? Foucault dice que, ¿listo? No podemos saber quién tiene más poder que otro, pero podemos identificar la unidad mínima de poder. ¿Ok? Es decir, si uno mira el poder hacia arriba, no va a poder encontrar, ya eso le llama la bestia a él, ¿no? ¿Ok? Entonces su análisis se enfoca en las relaciones de poder a microescala. Por eso él establece una teoría que se llama la microfísica del poder. Y él dice que el poder mínimo en la sociedad es el poder que tiene el individuo sobre su propia vida. ¿Ok? ¿Listo? Ese es un primer texto que yo les recomendaría que ustedes lo puedan revisar. Y un segundo texto que es el de Vallandier sobre el poder, George Vallandier, ¿no? Que es antropólogo. Este de acá. ¿Listo? Entonces, este texto
es bien interesante porque, a diferencia del texto anterior sobre Menú de Poder, que es un texto más clásico en antropología, en este texto sobre el poder mecenas, lo que hace Balandier es justamente establecer las distintas formas en cómo las diferentes culturas alrededor del mundo establecen al poder como una unidad central para el análisis de las culturas, para su ejercicio y la reproducción de sus prácticas cotidianas. ¿Ok? Es un texto muy bonito y muy interesante. Todos esos los pueden encontrar ustedes en internet. Ah, claro, y este clásico, ¿no? Antropología política Balandier, que es súper clásico de los años 40. ¿No? En fin, ¿listo? Y miren, este asunto de poder es sumamente interesante, ¿ok? Y me hace recordar a mí, a un pedagogo muy conocido que se llama Paulo Freire. Ustedes han escuchado hablar de PFL, ¿no? ¿Listo? Y la pedagogía como acto de liberación, ¿no? Vamos a escuchar una pequeña parte para ir comprendiendo justamente la idea. No vamos a verlo todo, ¿listo? Pueden buscarlo en internet. Pero hay una parte bien interesante sobre el poder. Se mobilizem, se organizem. Ora, segundo, se durante o processo, pensar certo, puro dá, não porque ele está no tempo, Ay, ¿qué pasa? ¿No? ¿Se fue? a aquisição de poder Acá está. e para que se tenha libertar. Em terceiro lugar, a aquisição de poder, aun quando existe uma dimensão individual com relação ao poder, é uma tarefa social. Quer dizer, implica uma combinação de esforços, de mobilização de esforços, uma organização de táticas para a vítima. Sem o que não é possível aumentar as esferas de poder. A única maneira de aumentar o mínimo de poder é expulsar o mínimo de poder. Entende? Se vamos admitir que tu tens solamente 10 centésimos, 1 metro de espaço. Se tu não o ocupas, é o poder maior que ocupa este lugar. A transformação do mundo passa também por esta apreensão conscientemente crítica do mundo. O que há um processo contraditório, um movimento contraditório em que a consciência, se reconhecendo condicionada, é capaz de intervenir em ele condicionado. Eu posso lutar pela liberdade porque eu sou condicionado, pero não determinado. Isto é, em sendo condicionado, eu me reconheço condicionado e então peleio contra as forças que me condicionam. Não se trata de sacar os dominantes de agora para sermos dominados e poner em seu lugar os dominados de aí para ser os dominantes de agora. Para hacer isto, yo te confieso que quedaría en casa. Bueno, les aconsejo que lo puedan ver el video. Habla de muchísimas cosas, ¿no? Paulo Freire, como es usual en los textos que le escribe, ¿no? Les voy a dejar el texto, ¿ok? Sí, voy a agrandar la diapositiva. Gracias por hacerme acordar. A ver, un segundito, por favor. Ahí está. Ya está. Ahí está más grande. Vamos a hacer esto un poquito más grande. Ahí está. Entonces, ¿por qué es importante el concepto de poder según Marsellesi? ¿Ok? Porque el poder, ¿listo? Puede ser un elemento, dice él, de transformación, ¿ok? De esa relación entre el individuo
y el medio ambiente. Ahora, pónganse a pensar, por ejemplo, en los autores clásicos que nosotros hemos revisado. ¿Cuántos de ellos hablan sobre el poder o las relaciones de poder? ¿Cuántos han incluido esta variable, listo, política o variable teórico-política, ¿ok? Para entender esta relación, ¿ok? Y si ustedes se ponen a pensar, listo, la relación que finalmente establece Marsellesi es individuo, sociedad, estado, medio ambiente, ¿ok? Continuemos. ¿Ok? Entonces, como ustedes pueden apreciar, señoritas jóvenes, ¿listo? No es muy fácil establecer qué es la ecología política, cuáles son sus objetivos, sus principios, sus finalidades, porque hay distintos enfoques de ecología política, ¿ok? Entonces, muchas veces referimos a la, por ejemplo, a la ecología política como una política institucional, ¿no? Que se relaciona con la formación de economías verdes, como hemos visto anteriormente, ¿ok? ¿Listo? O inclusive en el campo de la política pública, ¿listo? Que genera normas, pautas o condicionamientos de la acción social de los individuos, ¿ok? Pero en este punto, ¿ok? Hay una cuestión fundamental en la que sí concuerdan todas las posturas sobre ecología política, que es en la solución de problemas medioambientales. Pero concuerdan también que esta solución tiene un carácter particular, que es una solución, ¿listo?, predominantemente técnica. ¿Okay? Ya nosotros, en teoría sobre el desarrollo, hayamos visto que muchas propuestas o modelos de desarrollo que solamente llegan a un nivel teórico y no aplicado, pues terminan siendo innecesarios, ¿no? Terminan desvaneciéndose, ¿no? ¿Ok? Esto sobre los propósitos originales por los cuales fueron creadas, ¿ok? Recuerden que la ecología política tiene un inicio muy interesante a partir de la década de los 70, ¿no? ¿Ok? Que es vincular el ejercicio de los gobiernos conjuntamente con el sistema o modelo socioeconómico y la sociedad en su conjunto. ¿Ok? ¿No? Ya está. Ahora, ¿no? Marsellesi, ¿listo?, va a terminar planteándonos una pregunta. Cuando nosotros hablamos de ecología política, estamos hablando de dos términos, de ecología y de política, ¿ok? Entonces él dice, bueno, ¿la ecología política tiene que ser más política o tiene que ser más ecológica? Y eso es lo que ha aperturado los debates y las formas en cómo hoy en día la ecología política, ¿listo?, se desarrolla en el mundo actualmente, ¿no? Vamos a ponerlo acá para que nos quede. Ecológica o más política. ¿Okay? Entonces, hay una pregunta muy importante que nos debemos hacer, y es una pregunta que plantea, ¿listo?, un ecólogo político llamado Peter Walker. Peter Walker, ¿listo?, nos pregunta básicamente si deberíamos centrarnos más en lo político, que tiene un campo de acción mayor, que en lo ecológico. Pero esta pregunta, dice él, debe resolverse o buscarse una respuesta desde dos puntos de vista. ¿Ok? ¿No? Partiendo de un principio que es interesante, me parece yo, a inicios de este siglo, ¿ok? Partiendo de ubicar el lugar donde se encuentra la ecología en la ecología política, ¿listo?
Y viceversa, donde la política se encuentra en la ecología política. ¿Ok? ¿Listo? ¿Ven que es distinta la pregunta? Para Marsellesi es o más ecología o más política, ¿listo? Pero Peter Walker dice una cosa un poco distinta, ¿no? ¿Ok? ¿Cuál es el lugar que ocupa la ecología en la ecología política y la política en la ecología política? ¿Listo? Walker va a escribir un texto que es muy bonito. Se llama Los progresos en geografía humana. Es un conjunto de textos que él va a ir publicando durante los años 2005 y 2006. En ese conjunto de textos publicados por Walker, ¿listo? Él, más que una, podemos decir, definición así rigurosa, sistemática, rígida, dura, ¿no? Como los modelos teóricos antiguos, él más va a lanzar una, digámoslo así, una invitación, ¿ok? Entonces, él nos va a invitar, ¿listo?, a preguntarnos sobre ciertas interrogantes, ¿ok?, en torno a cuestiones de solución a los problemas. ¿Ok? En primer lugar, él va a partir que la ecología política ya es un campo de estudio. ¿Ok? Y si es un campo de estudio, tiene un objeto de estudio. Y si tiene un objeto de estudio, tiene una metodología de investigación. ¿Ok? Para él esto es sumamente interesante e importante, ¿ok?, porque institucionaliza a la ecología política, ¿ok?, como una disciplina, ¿no?, social. ¿Ok? Pero no cualquier tipo de disciplina social, ¿listo? Es una disciplina social que es interdisciplinaria en su propia naturaleza. ¿Ok? Es social, dice él, desde donde se la concibe, ¿ok?, donde se gesta, mejor dicho, perdón, ¿ok? Pero en la práctica, ¿listo?, podemos hablar hasta de biofísica cuando hablamos de ecología política, ¿ok? Entonces, en ese último punto, él va a mencionar que los cambios medioambientales, ¿listo?, que se producen y que se están produciendo y se van a producir alrededor del mundo, ¿ok?, ¿listo?, son objeto central de la ecología política. ¿Ok? ¿Ven cómo va cambiando el término con respecto a antes? Antes era los problemas medioambientales, ¿no? El problema del petróleo, el problema de la tala ilegal, el problema de, ¿ok? Pero él dice, esos problemas son parte de algo más grande, de una estructura mucho más grande, ¿ok? ¿Listo? Y son cambios que se van gestando, ¿listo?, en el medio ambiente, ¿ok? ¿Listo? A esto, a este, a este enfoque particular de ecología política, se le conoce como estructuralismo ecológico. Y profesor, ¿el estructuralismo ecológico tiene algo que ver con el estructuralismo levi-straussiano, el estructuralismo filosófico, el estructuralismo francés en general? Yo creo que es solamente el término, ¿no? Es muy distinto. Recuerden que para Levi-Strauss el estructuralismo era identificar estas estructuras profundas del pensamiento humano, ¿no? ¿Ok? ¿Listo? Que eran básicamente las relaciones de parentesco y la mitología. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, este estructuralismo ecológico que va a proponer Walker, ¿listo?, va a llamar la atención, ¿listo?, de algo que no habíamos visto anteriormente, ¿ok?, que está implícito dentro de esos cambios y que para él es un objeto de análisis y de estudio sumamente importante, ¿listo?, porque es desde ahí donde uno vislumbra que se dan cambios, y a eso, ¿listo?, su campo, su objeto de estudio son los movimientos medioambientales. Él dice que los movimientos medioambientales surgen en espacios, inicialmente en espacios locales, ¿listo?, donde el individuo, ¿listo?, va a ir defendiendo, ¿listo?, la soberanía, ¿listo?, o la tenencia de
el entorno que le es propio y con el cual se vincula y tiene una historia que lo vincula, ¿ok? Entonces, a partir de estos movimientos individuales, él va a ir determinando que existen discursos, políticas discursivas. ¿Ok? ¿Listo? Donde se va a institucionalizar la historia, la sociedad, las identidades y las culturas, ¿listo? O lo que decíamos anteriormente, ¿listo? ¿Listo? Lo material y lo simbólico, en términos de Marsellesi, ¿ok? ¿Listo? Como parte, ¿listo? De la comprensión y el sentido de explicación de los grupos humanos para entender la relación que tienen con su medio ambiente, ¿ok? ¿Listo? Entonces, aquí dice justamente Walker que vamos a poder nosotros observar muy claramente, ¿ok? Lo que él llama la relevancia política de la ecología política. ¿Ok? Él dice básicamente que el problema de lo político en la ecología política es que hemos visto que lo político implicaba básicamente una acción de ejercicio de poder, ¿no? ¿Ok? Pero de arriba hacia abajo, ¿ok? ¿Listo? Y él dice que no, los individuos o los grupos, los colectivos, ¿listo? ¿Ok? También tienen una especie de dimensión política para comprender, ¿listo? El medio ambiente que les rodea, ¿ok? ¿Listo? Entonces, en este punto, la ecología política, como ustedes pueden ir observando, ¿ok? La, mm, perdón, en este punto, lo político de la ecología política se separa de lo ecológico, ¿ok? ¿Listo? Entonces, ahí uno puede ir comprendiendo, por ejemplo, que la ecología política, ¿listo? Ya en términos de Peter Walker, ¿listo? Es básicamente una política de la reapropiación de la naturaleza por parte de los individuos, ¿ok? Y se dan cuenta cómo es importante, por ejemplo, la teoría anterior sobre el concepto de poder, ¿listo? ¿Ok? Entonces, este campo disciplinario, dice Walker, ¿listo? Va a ayudar, ¿listo? A que nosotros podamos ir comprendiendo en qué medida o en qué forma o en qué manera las sociedades se pueden hacer sostenibles en términos de producción, en términos de generación de recursos, en términos de uso correcto o adecuado de esos recursos. Ahí está, ¿listo? La apropiación política del medio ambiente. ¿Ok? Entonces, toda apropiación política del medio ambiente debe ser sostenible, dice Peter Walker. ¿Ok? Y miren, y esto nos recuerda muchísimo, por ejemplo, a lo que proponía, por ejemplo, Rappaport, ¿no? Y Gregory Bateson. ¿Ok? Obviamente que no en estos términos, claro está. ¿Listo? ¿Ok? Porque esta apropiación política de lo ecológico, ¿listo? No solamente está en el accionar o en el activismo político, sino también en el campo de lo simbólico, de lo imaginario, de lo ideológico. ¿Listo? Ya está. Entonces, Walker nos va a dar luces muy interesantes para comprender justamente, ¿listo? Que la ecología política, ¿listo? No solamente se observa en las grandes estructuras de la sociedad, ¿ok? O en los grandes grupos que forman esta gran estructura, sino también en los niveles mucho más bajos, ¿ok? Por eso yo les recomendaba que ustedes puedan revisar el texto de Michel Foucault sobre las tecnologías de yo, ¿listo? Porque nos habla en ese texto, como les decía, ¿listo? Una propuesta de poder sumamente interesante, ¿ok? Si alguno por ahí ya no quiere leerse el texto y quiere más o menos la síntesis del texto, les recomiendo, ¿listo? Que pueda haber el debate entre Noam Chomsky y Foucault. Es un debate intelectual, quizás como ya no hay hoy en día. Es que esos son los últimos grandes debates intelectuales. No sé si ustedes recuerdan, ¿listo? El debate entre Gijek y Jameson.
Perdón, Peterson, creo que con Frederick Jackson. ¿Uno de ustedes pudo ver el debate de Slavoj Žižek y el psicólogo Peterson? Miren, así como hay peleas, ahora ya no veo porque no veo televisión, pero cuando era muy pequeño, por ejemplo, cuando había el campeonato mundial de box, era como que gran parte del mundo se paralizaba, ¿no? ¿Ok? Para ver, por ejemplo, a grandes boxeadores, ¿no? ¿Ok? Pero en el mundo académico, intelectual, uno puede pensar, por favor, pero esas cosas no pasan, ¿no? O como ver la final del Mundial de Fútbol, por ejemplo, ¿no? O el Gran Premio de Luxemburgo en el caso de carreras, ¿no? ¿Ok? O en el caso del tenis también, por ejemplo, el campeonato de Roland Garros, ¿no? ¿Ok? Y este es quizás el debate más esperado que hubo, por lo menos en lo que va del siglo, ¿no? Dos posturas bien interesantes. Guille, como ustedes muy bien saben, tiene un concepto sobre el marxismo muy interesante, ¿ok? Hay una reactualización por parte de él sobre el marxismo, ¿ok? Y obviamente Peterson es como Rafael López Aliaga del mundo intelectual, ¿no? ¿Listo? Y mira, si ustedes han leído, por ejemplo, algunas cosas sobre Marx, por ejemplo, cosas básicas, ya como el 18 Brumario de Luis Bonaparte, o los Grundáis, ¿ya? O el texto sobre el volumen 1 sobre el Capital, ya, y es más, ya, se han leído solamente el Manifiesto Comunista, pues cualquier chico de universidad podría fácilmente darle vuelta, como se dice, ¿no? A esto, ¿no? ¿Listo? Pero ese es un debate que yo les aconsejo que lo puedan ver, ¿listo? Si a alguno de ustedes les gusta, ¿listo? Los debates intelectuales. Pero en este debate de Chomsky con Foucault, que obviamente gana Foucault, ¿listo? El concepto de poder es fundamental para la comprensión de las sociedades, ¿listo? Ahora, uno puede decir, pero profesor, pues Chomsky viene de la lingüística, ¿no? Y él tiene una teoría de lingüística bien interesante que se llama la lingüística generativa, ¿no? Pero, bueno, pues quién lo mete a hablar de cosas que uno no sabe. En fin, yo les recomiendo que lo puedan ver, es bien interesante, son bien bonitos, ¿listo? Y están con subtítulos. Bueno, vamos a ir continuando, ¿no? Entonces, esto es lo que proponía nuestro buen amigo Peter Walker. ¿Listo? Ok, ya está. Ahora, otro autor fundamental en los debates contemporáneos sobre ecología política es la propuesta de Martynov, Anatoly Martynov. Perdón, Anatoly Martynov. Entonces, Martynov va a proponer una cuestión también que, a mi parecer, es sumamente importante, sobre todo aquellos que quieran dedicarse a conflictos sociales, elaboración de, por ejemplo, estudios de impacto socioambiental o relaciones comunitarias. ¿Ok? Martynov va a partir de una idea fundamental, ¿listo? Que es el poder político. Pero ¿qué tiene que ver, profesor, el poder político con la ecología política o el medio ambiente? ¿Ok? Él dice que en el poder político radica el destino de la naturaleza, del ecológico, del entorno, del medio ambiente, como cualquiera quiera llamarlo, ¿no? Para él prácticamente casi todo es lo mismo. ¿Ok? ¿Listo? Y es justamente el poder político el que genera problemas socioambientales. ¿Ok? Y los problemas socioambientales, dice él, no solamente son de discusión, ¿ok? De incompatibilidad de ideas o de propuestas, sino también de enfrentamientos, ¿ok? ¿Listo? Y ahí, por ejemplo, la teoría del conflicto es sumamente importante. Para Robbins, que diga para Martynov, me equivoco. ¿Listo? Entonces, los problemas socioambientales, dice Martynov, ¿ok? También atañen a la ecología política, porque según él, estos problemas no solamente, como les digo, son motivo de una discusión, sino también, ¿listo? Tienen que ver con contrariedades, con conflictos entre los individuos, ¿ok? Pero hay un tercer elemento que él va a mencionar, ¿listo? El poder político también tiene que ver con acuerdos, ¿no? Entonces, justamente es en este último punto donde Martynov va a ir definiendo tres aristas o tres dimensiones importantísimas, ¿listo?
de relaciones que dentro de la ecología política se debe fijar. ¿Okay? Las 3 líneas, ¿listo? ¿Cuáles son esas líneas, profesor? ¿Ok? Él menciona, ¿listo? Que en primer lugar tenemos que tener en cuenta, ¿ok? Que por lo general vivimos en democracias, ¿listo? Representativas, ¿ok? ¿Listo? Las democracias representativas, a diferencia de las democracias participativas, son aquellos tipos de democracias donde el poder se obtiene por medio de las elecciones. Las elecciones para él, o los procesos de elegir representantes, son sumamente importantes, porque las elecciones, más allá de elegir un representante, ¿okay? O alguien, un gobernante, un presidente, etcétera, etcétera, un regidor, un alcalde, qué sé yo, ¿listo? ¿Ok? Son elementos donde los individuos van a ir depositando sus preferencias, sus visiones del mundo, ¿ok? No solamente sobre su propia economía, ¿ok? Sino también sobre su vida social y sobre el medio ambiente, ¿ok? Póngase a pensar, por ejemplo, ya pensando en términos de Martinov, ¿ok? ¿Listo? De las propuestas en términos de medio ambiente de Keiko Fujimori y del profesor Pedro Castillo, ¿cuáles son esas propuestas que nos han hecho llegar a través de sus planes de gobierno o redes sociales? ¿Alguno de ustedes ha escuchado alguna propuesta en torno al medio ambiente? No, yo tampoco. Recién me he descargado el plan de gobierno de Pedro Castillo, que es su propuesta para los primeros 100 días. ¿Ok? Ya le leeré este fin de semana. ¿Ok? Pero, por ejemplo, en el caso de la propuesta de Keiko Fujimori, son cosas muy generales, ¿no? Respeto a los contratos, respeto al medio ambiente, ¿no? Pero eso es como ser un niño bueno, ¿no? Entonces, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, el poder político, como decía Martinov, sobre todo en el término de la relación con el medio ambiente y la ecología política, eso no solo debe contemplar lo económico y lo político, ¿listo? Sino también, ¿listo? La toma de decisiones de los individuos en materia ecológica, ¿ok? Ese es el primer punto. El segundo punto que nos menciona Martinov, ¿ok? Es que como vivimos hoy en día en la globalización, hay que entender también que las ideas o ciertas ideas se hacen globales. ¿Ok? Aquí quiero hacer una pausa y les quiero recomendar un texto muy interesante sobre globalización que muy pocas veces lo leemos en antropología, y es un texto de Samir Amin, ¿ok? Sobre la globalización. ¿Okay? Del capitalismo y la globalización. Hay que revisar el capítulo estrictamente, ¿listo? Sobre globalización y medio ambiente. Él menciona unos tipos de globalizaciones bien así, o sea, como que sacada de los pelos, pero que tienen mucho sustento, como la globalización de las armas nucleares, ¿listo? O la globalización, por ejemplo, de la industria armamentista, ¿ok? Es un texto que yo les recomiendo a todos que quieran entender globalización. Y otro texto que yo les recomiendo es el texto de Saskia Sassen, ¿ok? Que es Ciudad Global. Un texto que ahora no tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar, ¿listo? Pero nos ayuda a entender, ¿listo? A la globalización como nodos, ¿ok? ¿Listo? Este es un texto clásico en lo que hoy en día llamamos antropología urbana contemporánea, ¿ok? ¿Listo? Pero la idea de globalización como proceso económico, político y cultural de esas casas es muy interesante porque plantea básicamente que la globalización económica tiende a homogenizar y la globalización cultural tiende a ir al lado opuesto, ¿no? ¿Ok? A heterogenizar. Suena paradójico, ¿no? Porque a veces pensamos la globalización en términos de homogeneidad simplemente, ¿no? Pero es muy interesante y ella hace un análisis de 3 ciudades que ella llama ciudades globales, que es Nueva York, Londres y Tokio, para ver cómo opera la globalización
a diferencia de los espacios locales y periféricos. ¿Bien? Bueno, les recomiendo esos textos, también los pueden encontrar en internet, yo los tengo ahí de internet. Ok, pero bueno, sigamos a Martinov. Martinov menciona que la globalización ha generado que las ideas también se vuelvan globales, ¿listo? Y muchas de estas ideas globales, ¿listo? Se van trasladando también a los distintos espacios de los individuos, o sea, llegan a nosotros. Entonces, surgen así nuevas ideas ecológicas de carácter global. Globales. Entonces, ¿por qué es importante estas ideas globales, profesor? ¿Listo? Porque las ideas generan movimientos. Recuerda lo que decía Peter Walker. ¿Listo? Ya está. Generan movimientos, movimientos de cambio. ¿Ok? Y finalmente, Martinov va a proponer que es necesario, ¿listo?, ir comprendiendo la interacción de la ecología con otros campos de la sociedad, como el tecnológico, el económico, el mercado, no solamente los clásicos ya como la cultura, sino también el aparato burocrático. Entonces, la ecología, ¿listo?, es multidimensional y multidisciplinaria. ¿Ok? Entonces, miren, por ejemplo, vayan comprobando, ¿listo? Entre Walker y Martinov, ¿listo? Dos formas distintas de concebir la ecología política, ¿no? Para Martinov, piensa en términos mucho más macrosociales, ¿no? Pónganse a pensar, ¿no? ¿Ok? Sistemas o regímenes políticos, sistemas electorales, globalización, ¿listo? Ecología multidimensional y multidisciplinaria, ¿ok? En cambio, Peter Walker tiene un enfoque mucho más microsociológico del asunto, ¿no? ¿Ok? Es una mirada más de abajo hacia arriba, ¿ok? Ya está. Vamos a continuar. ¿Qué hora es? Sí, todavía estamos a tiempo. Ya está, ¿ok? Entonces, miren, estas propuestas que nosotros estamos mirando, observando y comprendiendo son ya en un término más de utilidad o de practicidad, son acercamientos teóricos, ¿ok? Para comprender una relación, ¿listo? Seamos hegelianos un momento, ¿ya? Una relación dialéctica entre lo político, ¿ok?, lo ecológico, ¿listo?, y la sociedad, ¿ok? ¿Listo? Entonces, aquí es importante también, creo yo, mencionar, perdón, ¿listo?, mencionar, ¿listo?, de las posturas que se pueden ir generando para comprender justamente esta relación dialéctica, ¿ok? Tenemos posturas, ¿listo?, que van orientadas a lo que se conoce como el ecologismo. ¿Ok? Ahora, el ecologismo, ¿listo?, es lo mismo que ecología. ¿Qué piensan ustedes? Ok, listo, no. ¿Por qué no es igual? El ecologismo es una teoría, un enfoque teórico, una orientación teórica, o es un movimiento social y político. Carla Fabiola, Sí, profesor. le escuchamos, señorita Carla. Ya, lo que yo creo que la ecología, ¿verdad? No, Es ecologismo. ecologismo. Ya, el ecologismo va a ser como un movimiento social, ¿no? Que se va a preocupar por lo que viene a ser la ecología. No sé, más o menos yo entiendo ello. A ver,
No, no lo he entendido bien. A ver, ¿me puede poder explicar, por favor? Discúlpeme. Que va a ser como se llama, el ecologismo va a ser como un movimiento social. ¿Ya? ¿Pero qué busca? Ya se va a preocupar más que todo por el medio ambiente, Ujú. se preocupa por el medio ambiente. Ok, ya está. A ver, vamos a ver. Ya es practicado por todo el mundo, pero ¿qué se practica, no, en todo el mundo? A ver, vamos a buscar a algún compañero más. Grady Luz. Profesor, Sí, ecologismo. sí, ecologismo creo que es más referido a un, como había dicho mi compañera, movimiento político, social, un poco que va enfocado a lo que es la protección al medio ambiente, como que la búsqueda de un desarrollo equilibrado, más que todo, la naturaleza y la sociedad. Mm, Ya, está muy bien, la respuesta que han dado está muy bien, pero hay un elemento que vincula, o sea, que es como el sustento principal del ecologismo, como movimiento, obviamente, que está, ¿ok? Y es un aspecto fundamental hoy en día en el debate, que es la ética. ¿Ok? Ahora, vamos a pensar en los, autores que nosotros hemos visto en la fase 1, en la unidad 1. ¿Cuántos de ellos hablan sobre aspectos éticos en la relación hombre-naturaleza? Yo no recuerdo a ninguno, ¿ah? Y eso que leí un poquito más quizás que ustedes sobre eso, ¿no? ¿Ok? ¿Listo? ¿Y por qué es importante el ecologismo como movimiento en la toma de decisiones? Ustedes han escuchado sobre, ¿listo? Eh, a ver, ya soy viejito, como me estoy olvidando. Ah, Michael Sandel. ¿Alguno de ustedes ha escuchado o ha leído alguno de los textos de ética de Michael Sandel? Michael Sandel es, llamaríamos así, el docente titular de ética de la Universidad de Harvard. ¿Ok? ¿Listo? Y su campo de acción específica es la ética y la moral. ¿Ok? ¿Listo? Y él plantea, ¿listo? Un ejercicio muy interesante, ¿listo? A partir de una pregunta que se llama, ¿el homicidio tiene un lado moral? Vamos a ponerlo acá para que se quede en nuestra clase, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio con todos ustedes, ¿ok? Él propone, ¿listo? 3 casos distintos para entender, ¿listo? La cuestión ética, y eso nos va a ayudar a comprender el ecologismo de una mejor forma, ¿ok? ¿Listo? Voy a tratar de hacer un gráfico, ¿ok? Ya está. ¿Dónde estamos? Acá. Vamos a plantear 3 casos. ¿Ah? Caso 1. Oh, ¿qué pasó? Caso 1. Él dice, imagínate que esta es una línea de un tren. ¿Listo? ¿Ok? Y acá hay un tren. Disculpen, voy a tratar de dibujar que sea un tren, ¿ya? Vamos a pensar que este es un tren. ¿Ok? Y tú estás solito en ese tren, ¿no? Vamos a ponerte acá una carita feliz. Tú estás en ese tren. ¿Listo? No hay nadie más en el tren. ¿Ok? Pero ese tren está yendo muy, 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 muy rápido. ¿Listo? El tren más rápido del mundo. ¿Ok? Y de pronto, ¡plaj!, te das cuenta que no puedes parar el tren. ¿Listo? ¿Ok? Y vas tan rápido,
y miras adelante, dice él, y aquí adelante tú vas a encontrar a 5 trabajadores. Están con sus CPPs y todo, ¿ok? Entonces te das cuenta que es inevitable que los vas a arrollar y los vas a matar. ¿Ok? Pero justo entre tú y los 5 trabajadores hay un desvío. ¿Ok? Acá hay un desvío. ¿Ok? Y en ese desvío hay un solo trabajador. ¿No? Y te das cuenta de que tú puedes girar el timón, voltear a la derecha, matando solamente a uno. Entonces, la pregunta es, ¿listo? Solamente hay 2 alternativas, por favor. El ejemplo funciona así. Alternativa 1. ¿Listo? No haces nada. O 2, ¿listo? Giras el timón. No hacer nada implica la muerte de 5 personas. Y girar el timón implica la muerte de una persona. ¿Ok? Por favor, en el chat solamente pónganme 1 o 2. ¿Qué harían ustedes? Dos, 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 dos. Ok, 2, 2, muy bien. Listo. ¿Hay alguien que optaría por la respuesta 1? Ok, estamos a partir de ahí. Señor Luis, ¿por qué usted, listo, ha marcado la respuesta 1 y no la 2? Mm, Porque es algo inevitable, o sea, desde mi punto de vista, yo me pongo a pensarlo y digo, bueno, va a ser algo inevitable. Y si voy a hacer un giro a una velocidad, va a depender también de la velocidad, a una velocidad demasiado excesiva. Olvídate de Y esas variables, ¿listo? Giras y matas a uno. El caso es bien sencillo. ya, solo girar. Solo Pero girar. bueno, si giras a velocidad, vas a causar más accidentes dentro de No, tu, olvídate, ¿cómo se llama? olvídate de las externalidades, ¿ok? Ya, Giras y termina muriendo una persona, ok. ¿ok? ¿Por qué tú, listo, dejarías que las cosas sigan su curso natural, por así decirlo, ¿no? Mm, bueno, ya, olvidándome de externalidades, porque tarde o temprano va a suceder. Esa sería la respuesta, ¿no? Porque por X motivos. Ya, ok, o sea, ya, está bien. A ver, ¿quién marcó 2? Vamos a buscar, a ver, Gianmarco Laguna. Profesor, buenas noches. ¿Por qué usted ha escogido la alternativa 2? Cuénteme. Porque considero de que esa es una persona, en la otra estaría como que quitando 5 vidas y en la otra es solo una. Ya, Y considero que, no sé, es menos la cantidad, ¿no?, de personas que saldrían afectadas. 1 sobre Si es 5. una, ¿Eso es claro, qué? 1/5, aunque es una situación muy, es un dilema en el Es un momento, creo. ejercicio, ¿no? Es un ejercicio, ¿no? Sí. Y listo, ya está. Uno más, a ver. Señorita Jimena Miluzca. Sí, profesor, ¿me escuchan? Sí, escúchenos. Por favor, ¿por qué usted ha marcado la alternativa 2? Bueno, porque bueno, según a mi parecer es preferible, no sé, quitar una vida, si es quitar una vida, a que sean 5. ¿Por temas de cantidad se refiere usted? Sí. Ya, no sé. Miren, en este ejercicio no hay respuestas buenas ni malas. Ojo, ¿ya? ¿Listo? Ténganlo en claro. O sea, yo no los voy a juzgar, les voy a decir, pues, mis colegas, no tengan cuidado con la señorita, pues me asesina, me psicópata. No se preocupen. ¿Listo? Ya, este es el primer caso. ¿Ok? Listo. Ahora, el caso número 2. ¿Listo? Igual, hay una línea del tren. ¿Listo? Que está yendo a mucha velocidad. Hay 5 trabajadores, ¿listo? Que están al fondo.
pero tú ya no estás en el tren, ya no estás manejando el tren. Y tampoco eres uno de los trabajadores, ¿ok? Aquí, justo, ¿ok? Entre el tren y los trabajadores, discúlpeme porque no tengo lápiz para pintar. En la pizarra sale un poco mejor. ¿Listo? Acá hay un puente. Imagínense que es un puente. ¿Listo? Un puentecito que hay encima. ¿Listo? Peatonal. Y tú estás en este puentecito. ¿Listo? Ahora tú eres un observador. Estás mirando y te diste cuenta de que ese tren está yendo tan rápido que lo va a terminar matando. Pero aparentemente no puedes hacer nada, ¿no? ¿Ok? Porque ahora tú ya no estás dentro del, entre comillas, el problema. ¿Ok? Pero a tu ladito, ¿listo? Hay un hombre, ¿listo? Muy gordo. ¿Listo? Ya está. Y está básicamente en la baranda del puente, junto a tu lado, ¿ok? ¿Listo? Y está balanceándose, ¿no? Hacia adelante, hacia atrás, ¿no? Entonces tú te das cuenta de que si lo empujas un poquito, este gordito va a caer acá, a las líneas del tren, el tren lo va a atropellar, pero el tren se va a parar, ¿listo? Salvando la vida de los 5 trabajadores. ¿Ok? La pregunta ahora es, ¿listo? Respuesta A, ¿listo? Para no confundirnos con las anteriores, ¿ok? ¿Listo? No haces nada y ves cómo mueren 5 personas. O opción B, empujas al gordito, ¿ok? Obviamente matándolo, ¿no? Ahí está. Ahora, en el chat, por favor, dígame, ¿cuál harías tú? A, solamente te quedas mirando sin hacer nada, o B, lo empujas al gordito para salvar 5 vidas. Bien, listo. Por favor, los demás compañeros. Ok, vamos a ir acá. Vamos a ir con los que marcaron B, ¿ok? Señor Oscar Manuel. Señor Oscar. Sí, profesor, lo escucho. Cuéntenos, ¿por qué usted lo empujaría al gordito? Por un tema, yo lo empujaría por ser consecuente con la valoración que tengo respecto a mi necesidad de salvar a alguien, pero a costa, por cuanto evitaría que, si bien es cierto, la vida tiene todos el mismo valor, pero si yo que deben, es mejor que fallezcan 1 a que fallezcan 5, porque la muerte es inevitable para cualquiera de los 2 casos. Ya. Muy bien, señor Oscar. Señor Juan José Gutiérrez, ¿por qué usted marcó la alternativa B? Cuéntenos. Ya bueno, mi punto también va por lo que dijo el compañero Oscar, que es más preferible salvar 5 vidas a que los 5 mueran y quizás se quede uno solo vivo, ¿no? Más por ese sentido, por la cantidad de personas que se salvarían. Ok, muchas gracias. A ver, vamos a ir con los que marcaron A. Señor Emerson Eddy. Profesor. Sí, cuéntenos, ¿por qué marcó usted la alternativa A? Profesor, buenas noches. Marqué la alternativa A porque prácticamente en ambas situaciones se comete un mal, ¿no? Y para mí, personalmente, creo que la vida del gordito no vale menos que la de 5 trabajadores. Al igual que la de los 5 trabajadores no vale menos que la vida del gordito. Ok, muchas gracias. Y, a ver, señor Luis Arturo. Profesor. Sí, dígame. Me refiero en lo que se refiere a lo que es la alternativa A. Sí, también sería lo mismo. El hecho de que
al hecho de intentar sacrificar la vida de una persona por sacrificar la vida de 5, es pones en balanza de que una vida es menos que otra. Ok. Entonces, lo mejor sería no, en ese caso, si uno comete ahí el hecho de por intentar salvar la vida, cometes ya uno mismo el asesinato. Ujú. Ok, muy amable, muchísimas gracias. Listo, vamos a hacer un tercer caso. Listo. Ya está. Vamos al caso número 3. Ok, perdón. Ya está. Ahora ya no estamos en un tren. ¿Listo? Ya no hay un tren, no hay la línea del tren. ¿Listo? Ahora, ¿listo? Imagínate tú que eres un doctor, una doctora, un médico. ¿Ok? ¿Listo? Vamos a ponernos acá de otro colorcito para no confundirnos. ¿Listo? Tú eres el azul, el amarillito. ¿Ok? ¿Listo? Y estás en el hospital haciendo tu consulta y de pronto viene una persona. ¿Ok? Esta persona viene a hacerse su chequeo y está sumamente saludable. Esto no tiene nada, está más sano que un roble, ¿no? ¿Ok? Y ahí está. ¿Listo? Ahora, esta persona tú lo revisas, le dices, está muy bien, échate un ratito, duérmete un ratito, te levantas y te vas. ¿Ok? Como un día normal de trabajo. Pero de pronto llega a emergencia 5 personas que han sufrido un accidente de tren. ¿Listo? Y cada una de estas personas requiere urgente un trasplante para vivir. Se necesita un corazón, ¿listo? Para uno, para otro es un pulmón, para otro es un hígado, para otro es un páncreas, y para otro, a ver, hígado, pulmón, páncreas, ya, qué sé yo, un riñón. O riñón, ya está, riñón. ¿Listo? Pero tienes que operarlos ya. O sea, si no lo operas ahorita, haces el trasplante, 5 personas van a morir. ¿Ok? Tú, ¿qué harías al respecto? Opción 1 en romanos. ¿Ok? ¿Listo? No haces nada. ¿Listo? Y ves cómo las 5 personas pues fallecen porque no tienes recursos a tu alcance. ¿Ok? Opción 2 en romanos. ¿Listo? Matas al sano, le quitas sus órganos, ¿no? Y salvas a los 5 trabajadores. ¿Qué harías tú? A ver, por favor, ponme 1 en romano o 2 en romano. Con esto, para ir terminando también nuestra sesión, jóvenes. No, tiene que ser 1 o 2. El ejercicio va por ahí. ¿Hay alguno que optaría por la opción 2? Ok, ¿listo? Entonces, ahora ponte a pensar en tus 3 respuestas. El primer caso, ¿no? Girar el timón y matar a 1 por sobre 5, con el último caso. ¿Ok? Tú no le quitarías los órganos a un sano para que vivan 5, ¿no? Entonces, ¿hay una diferencia en términos de cantidad? ¿O hay una diferencia entre la racionalidad ética en términos de nuestra moral? ¿Ok? Claro, porque si al comienzo tú me decías, no, profesor, yo prefiero girar el timón, listo, y matar a 1 para que salvan 5, ¿por qué ahora en el último prefieres no hacer nada y que se mueran los 5? ¿Ok? Y esto tiene que ver con sistemas éticos. Hay 3 grandes, ¿listo? No, una cosa es la moral y una cosa es la ética. ¿Listo? La ética es la racionalidad del juicio que tomamos sobre lo bueno y lo malo en función de la moral, que la moral son todos nuestros conocimientos, costumbres, comportamientos, ¿listo? ¿Ok? Socialmente adquiridos. ¿Ok? Es distinto. ¿Ok? En fin. ¿Ok? Entonces, hay 3 sistemas éticos que responden a
tres formas éticas, ¿listo?, de actuar o de tomar decisiones. Aristotélica, que es el primer sistema ético. El sistema segundo es kantiano, Kant, Immanuel Kant. Y el tercero, ¿listo?, del economista y politólogo Jeremy Bentham. Para Aristóteles, lo ético, ¿listo?, está basado en la igualdad. ¿Listo? Ojo por ojo, diente por diente. ¿Ok? ¿Listo? Ah, tú me robaste, yo te robo. Eso es un comportamiento ético. ¿Ok? Para Kant, ¿listo?, lo ético es lo socialmente establecido, socialmente correcto. ¿Ok? Por ejemplo, ¿listo?, tú caminas por la calle, bla, 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 y encuentras una billetera con 1000 soles. Kant diría que lo ético es que tú sigas tu camino, porque no es tu dinero. ¿Ok? Pero también hay unos problemas con lo ético kantiano, jóvenes. ¿Listo? Por ejemplo, tú ves en la calle que un hombre le está pegando a un niño, a una niña o a una mujer. Para Kant, lo ético, ¿listo?, sería pasarse de frente, porque no es tu problema. ¿Ok?